Pensamiento social y sociológico latinoamericano. Javier Beltrán. Principales contradicciones económicas y políticas que caracterizan los procesos regionales en América Latina, como la pobreza y la riqueza. Aún en nuestros tiempos todavía hay una pobreza señalada y una riqueza señalada, y cada día estas dos franjas se siguen ampliando. Otra es la educación para los que más tienen y aún analfabetismo. Eh, en esto, la educación sigue siendo para los que tienen poder económico, y las personas que aún su nivel adquisitivo ha disminuido y tienen facilidad para que aumente el analfabetismo. Y entre los dos se aumenta el consumo. Cada día nos están educando para ser más consumistas, tanto en la pobreza como en la riqueza. Y esto nos ocasiona unas divisiones que conllevan a la desigualdad social. La cultura, lo culto y lo popular. Teorías estructuralista y desarrollista. Nos muestra varias imágenes donde se ven parte de los pueblos que se han levantado a raíz de la realidad que se estaba viviendo en los años 50 en Latinoamérica, que estaban marcados por diferentes golpes y situaciones de revolución, como la insurrección nacionalista derrocada por la Guardia Nacional en Puerto Rico. Perón fue derrocado por la llamada Revolución Libertadora, una dictadura militar que gobernó al país tras un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955. Otra causa es el golpe de Estado en Guatemala contra el gobierno del presidente Jacobo Arbenz. Y otra de las causas es el 1 de enero de 1959, triunfaba en Cuba la revolución liderada por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. Entre los autores que representan esta teoría está Raúl Pevich, Celso Furtado, Osvaldo Zunkel, Aníbal Pinto, Aldo Ferrer y Elio Jaguaribe. Algunos de los postulados que más representan señalaron la situación de América Latina derivadas de variables endógenas y de la insuficiencia dinámica de las estructuras económicos sociales de los países latinoamericanos. Otra de las teorías es la teología de la liberación. La Revolución Cubana de Fidel Castro en el año 1959 marcó la época. El ambiente del continente en adelante fue revolucionario. Ya en esta época comenzaron los gobiernos militares en Brasil en el año 1964, que continuaron en los años 70 con golpes de Estado que ya todos conocemos, como en Chile en 1973, Argentina en 1976, Bolivia en el 71 y Uruguay en el año 73. Entre los autores que más destacan esta formación ha sido León Trotsky en Rusia, Carlos Marx en Alemania, Herbert Marcuse en Alemania, Charles Tilly en Estados Unidos, Eric Hobsbawm en Egipto. Y sus postulados en él es fundamental hacer parte del cambio en el entorno, lo cual le ayuda a cruzar límites sin importar distancia, diversidad social o tipo de política. Sus influencias fueron los diversos movimientos al expresar sus inconformidades con maltratos, permitiendo el acceso a nuevas ideas. Otra de las teorías es el desarrollo y el subdesarrollo. En las imágenes vemos grupos de manifestantes. En una se destaca que está el pueblo,
y en la otra están militares. Eso da origen al levantamiento a la protesta y también se destaca que es el inicio de un movimiento que es la mística de la feminidad. Entre los años 1964 y 1984, casi todos los países latinoamericanos estaban gobernados por dictaduras militares, pero se abre un camino hacia las democracias. En verdad, la problemática de los años 70 trata sobre la existencia o no de una clase dirigente, y no solo dominante, en América Latina, frente a aquellos que niegan en bloque toda variación nacional. Otros estudios se esfuerzan por introducir diferencias insistiendo sobre la capacidad o no desarrollo endógeno en las diferentes sociedades nacionales. Los movimientos estudiantiles latinoamericanos fueron protagonistas en esta época en todo el mundo, y Latinoamérica no es la excepción. Entre los representantes o autores están Joseph Alois, de República Checa; Adam Smith, de Reino Unido; Rafael Antonio Jáuregui, de Cuba; José Medina Echevarría, de Chile; Aníbal Pinto, también de Chile. Sus postulados: ha permitido la interacción en varios aspectos sociales con el fin de optimizar el progreso. Para casos de Latinoamérica permite el ingreso de diversas industrias, ayudando al incremento de la economía. Algunas de sus influencias fueron las vinculaciones de comercios, logrando tener acceso a las comunidades con sus proyectos a desarrollar. Teoría de la revolución. En esta teoría se destaca el nacimiento de todos eh, los movimientos guerrilleros, que iniciaron en 1959 en 5 países latinoamericanos que han tenido gran importancia, entre ellos Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia. Pues es de conocimiento que entre todos los que más tuvo eh, el movimiento guerrillero que aún continúa es en Colombia. Los otros países ya han dejado eh, el movimiento guerrillero, y la pobreza, la Guerra Fría y las políticas de Estados Unidos hacia América Latina favorecieron el desarrollo de los movimientos revolucionarios. Entre los autores tenemos León Trotsky, de Rusia; Carlos Marx, de Alemania; Herbert Marcuse, de Alemania; Norbert Leitner, de Chile; Francisco Watford, de Brasil. Sus postulados: ha tenido su fuerza en grupos con influencia revolucionaria, sin importar su entorno social o cultural. En Latinoamérica su fuerza son en países como Colombia, Perú y Venezuela. Las influencias, los cambios a nivel global, permitiendo que los pensamientos tradicionales cambien y den giros a varios entornos. Teoría de la decolonialidad del poder. Entre los años 1964 y 1984, casi todos los países latinoamericanos estaban gobernados por dictaduras militares, pero se abre un camino hacia las democracias. Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Noriega en Panamá. Estas naciones sufrían la opresión de autócratas que dibujaron periodos de miedo cargados de presos políticos, violaciones de los derechos humanos, paramilitarismo, restricción de la libertad de prensa, represión de las libertades individuales. Como por ejemplo, la Guerra de las Malvinas es otro hecho crucial de los años 80 entre Argentina y el Reino Unido. Proyecto Descolonial propone la recuperación de aquellas categorías negadas, propias del pensamiento y la praxis social de la periferia, de los distintos niveles constitutivos del ejercicio de la colonialidad: poder político y económico, saber epistémico, filosófico, científico y estético discursivo, y ser, subjetividad y construcción de la alteridad.
Autores: Marshall Wolf o Jorge Graciarena instalan en el debate latinoamericano la noción "estilos de desarrollo", para referirse en apretada síntesis a las marcadas diferencias cualitativas entre una modernización desarrollista bajo un orden democrático y el desarrollismo en un marco opresor. Entre otros autores están Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel y Paul Freire. Postulados: independización de las colonias en América de las potencias que las han conquistado. Influencias: la problemática central de los años 80 la constituye la crisis y la transformación de los regímenes autoritarios y las formas de transición hacia la democracia, especialmente en el sur del continente, Argentina, Chile y Brasil. La denuncia del autoritarismo en nombre de los derechos humanos conllevó una autocrítica en relación con la ruptura violenta propugnada en décadas anteriores. Lexner, 1986. Dicho pasaje señala también el desplazamiento de la sociología latinoamericana hacia la ciencia política y, de manera más precisa, hacia la filosofía política, para tematizar problemas propios de la transición: la institucionalización del pluralismo político, la dimensión social de la ciudadanía y los efectos de una cultura política autoritaria. La teoría de la subalternidad. En las imágenes vemos eh, varios presidentes de América Latina. Entre ellos está Rafael Correa, expresidente de Ecuador; Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil; Cristina Kirchner, expresidente de Argentina; Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, ya fallecido. Y hay una imagen que nos muestra a Fidel Castro, Evo Morales y algunos otros presidentes eh, de la llamada izquierda revolucionaria. Entre los aportes o la descripción tenemos la crisis económica, la desindustrialización y los costos sociales de la reestructuración liberal se realizan en un clima general de consolidación de la democracia política, la vinculación entre lo social y lo político, que es posible observar en diferentes niveles: desprestigio de los partidos políticos, surgimiento de movimientos de carácter puntual, pero también la incapacidad que se atribuye a la democracia de dar respuesta a los verdaderos problemas sociales. Entre los autores que resaltan está Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Ramón Grossfeld y Agustín Leo Montes, Foucault y Deleuze. Postulados: la conciencia vivida desde la diferencia colonial es doble porque es subalterna. La subalternidad no es solo una cuestión de clase, sino una cuestión social más amplia, enmarcada en la colonialidad del poder y en la formación moderna y colonial del orden mundial. La colonialidad es la máquina que reproduce la subalternidad contemporánea, bajo la forma de colonialidad global en la sociedad tecnológica. La noción subalternidad surge para dar cuenta de la condición subjetiva de la subordinación en el contexto de dominación capitalista. Influencias: Raimund Kuhan es un historiador de Asia Meridional, fundador del Grupo de Estudios Subalternos y editor de varias de las primeras antologías del grupo. Sus primeras investigaciones trataron sobre las insurgencias campesinas en la India. Subalternidad. Clases subalternas y grupos subalternos son conceptos actualmente muy utilizados en las ciencias sociales y la historiografía, y conviene preguntarse sobre las implicaciones teóricas y políticas de la elaboración de Gramsci sobre este concepto contextualizado en el conjunto de su producción teórico-política y relacionándolo con las cuestiones del sentido común, folclore, religión, que también es política. Teoría de los estudios culturales. Vemos imágenes neoliberales
que se describen como neocriminales. La sociología latinoamericana de los años 90 parece oscilar entre diversos temas: el retorno del liderazgo populista, la puesta en marcha de diferentes programas económicos de corte neoliberal, la crisis de representatividad política y la desmovilización de los sectores medios y populares, y la dualización creciente de las sociedades latinoamericanas. Autores: Adolfo Gurreri, Alberto Torres Rivas, Stuart Hall, Raymond Williams, Edward Thompson y Richard Hubbard. Postulados: los estudios culturales latinoamericanos han seguido varias de las líneas de pensamiento o temas de debate de la tradición ensayística continental, la identidad latinoamericana, las idiosincrasias que distinguen la cultura latinoamericana de la europea o la estadounidense, la diferencia racial y el mestizaje, la transculturación y la heterogeneidad, la modernidad, entre otros temas. Sus influencias: los estudios culturales son un campo de investigación de carácter interdisciplinario que explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Desde esta perspectiva, la creación del significado y de los discursos reguladores de la sociedad revelan el papel representado por el poder en la regulación de actividades cotidianas de las formaciones sociales. El término fue acuñado por Richard Hubbard en 1964, cuando fundó ese mismo año el llamado Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, o Centro, en la Universidad de Birmingham. Tenemos algunas preguntas en relación a la actividad anterior. Entonces, una de las preguntas es: ¿cómo impacta la globalización y la mundialización de la economía en la configuración del pensamiento latinoamericano? El autor Quijano dice que la globalización parece que no fuera un proyecto como tal, sino una suerte del azar en que caímos, en el que nos enfrentamos ya con muchas pérdidas y ante un hombre y una sociedad a la que solo le queda el placer del consumo. De este modo, un buen fenómeno que podemos nombrar es el engaño que hemos sufrido con los días sin IVA. El 19 de junio, la gente salió a comprarse como lo hacen en el Black Friday de Estados Unidos, a pelear por unos electrodomésticos como si se los regalaran, y con diferencia de que en Estados Unidos la gente tiene mayor poder adquisitivo y si se endeudan no les cobran nada. En la imagen vemos toda eh, la gente en aglomeración. Estamos sufriendo una emergencia sanitaria, pues, por el COVID-19, y aquí solo la gente no tuvo en cuenta que era un riesgo que se fueran a comprar su televisor, sus electrodomésticos, sin tener en cuenta varias cosas, como iba a disminuir su poder adquisitivo, aumentaban sus deudas porque todo era cubierto por el pago en crédito con una tarjeta que, aparte de tener que pagar el electrodoméstico en varias cuotas que lo vieron más costoso, tienen que pagar una cuota de manejo. Y eh, el nivel de contaminación que se expusieron todas las personas que fueron a comprar un televisor y salieron y les dieron de ñapa o de encima posiblemente el contagio del coronavirus. Otra de las preguntas es: ¿cuáles son los escenarios que se vencen en la sociología latinoamericana con relación a la explicación de las realidades propias de la región, y cuál es la responsabilidad que tiene la comprensión de complejidades de nuestras sociedades? La realidad es desigualdad. Por una parte tenemos una sociedad acomodada que vive confortable, que no cuestiona y se dedica al consumo de entretenimiento, y no le importa la corrupción política ni que se solucionen sus problemas de empleo y otros de tipo económico. Por el otro lado tenemos una sociedad pobre, una grande y sin educación, que no le queda más que dedicarse al consumo de entretenimiento para olvidarse de su vida de víctima. Son dos caras de la misma moneda.
En medio hay una masa crítica que se manifiesta y es consciente de la labor de la sociología, que es servir de orientadora de todos esos grupos sociales que sean conscientes de lo que está sucediendo. Si bien nos damos cuenta, en las personas todavía vemos que hay una clasificación 0, 1, 3, 4, 5 y 6 de estratos sociales. Los estratos altos, las personas no ven la realidad de los estratos 0, ni 1, ni 2. A ellos solo les importa consumir lo que está al alcance de ellos. No les importa la realidad del país, solo les importa continuar otro tipo de consumo alto. La distracción, eh, la televisión por cable y otras comodidades que ellos tienen. Y las clases sociales bajas también solamente les interesa las comodidades que la sociedad y los medios de comunicación les han puesto, como es comprarse un televisor para tener un televisor de última gama, de gama alta, que tenga todos los accesos a internet y así poder de una forma u otra parecerse a la clase social alta porque tienen acceso a una televisión, a una televisión cable, a Netflix, que es uno de los beneficios que tiene la, las clases sociales altas. Y nosotros, a través de medios de comunicación, hemos logrado que también de una u otra forma sigamos el consumismo y tengamos estos electrodomésticos o estos aparatos de última tecnología y podemos equipararnos a ellos para parecernos de una u otra forma, sin tener en cuenta que la educación hace parte, es uno de los motores que nos haría ser conscientes de ir en contra del consumismo que los gobiernos nos han llevado a hacer, a tener ojos ciegos ante una realidad que ellos nos están acabando con la economía del país, nos están sesgando y nos están desviando la mirada hacia esa realidad de, eh, de rol de los recursos del Estado. Somos somos víctimas de los mismos sistemas políticos y económicos que están gobernando el país. Otra de las preguntas es ¿cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con emergencia de nuevas formas teóricas y entender el poder y la política? ¿Y cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? Santiago nos ayuda y dice, parte del concepto de modernidad y de lo que es entendido como moderno desde el pensamiento filosófico, para ligarlo con el Estado, de modo que para ser moderno, el Estado debe contener una serie de actividades que conviertan a la obra de esa forma, entregado al conocimiento y ya no a Dios. En este transcurso, las ciencias sociales juegan un papel importante al convertir la sociedad según lo que se imagina y se necesitaba. El Estado es rige sus vidas. El autor nos lleva a recordar cómo la Constitución Nacional, los manuales de convivencia, el desbordamiento de Carrera o la gramática del Bello, en el siglo pasado se conocen las formas civilizatorias de ese orden soñado del Estado, y que lo hace posible la sociedad a través de sus instituciones como la escuela. Siempre el Estado nos ha estado enmarcando, nos ha ido moldeando para que seamos eh, personas de bien. En el siglo pasado nos enseñaron que había el libro o la Biblia del Señor Carreño, que era el manual de, que, de, de, que era la
base de comportarnos. Mismo la gramática de Andrés Bello siempre nos ir marcando cómo debemos comportarnos, cómo no salirnos de modelo. En el momento en que nos salimos del modelo, empezamos a ser revolucionarios y eso no le conviene al Estado, porque somos un problema para el Estado. En el momento en que nos, nos salimos y queremos ser libres, el gobierno o el Estado nos, nos tira y empieza a generarnos represión. Si nos damos cuenta en los últimos tiempos, a nivel mundial y a nivel latinoamericano, había, había varias protestas en todos los países. Se dieron movimientos de protesta en contra de la corrupción, del mal manejo del medio ambiente, de la falta de políticas ambientales, y por eso, de un momento a otro, aparece tal vez una de las formas que nos va de silenciar esa protesta y alejarnos unos de otros, de mantenernos en casas, con la presión del COVID-19, donde si nos damos cuenta, tenemos que estar a cierta distancia, nos están generando pánico día tras día, y todos los días aparece una nueva herramienta de alejarse. Todos los días que es peligroso. Eso no lo sabemos, posiblemente sea así, posiblemente no sea, pero como el hecho físico de tener un tapabocas, como su nombre indica, tapabocas nos están tapando la boca para que no genere ninguna protesta, sino simplemente que seamos personas coherentes y que seguirán por el propio cuidado de nosotros, por mantenernos con vida. Otra de las inquietudes es cómo profundizar en el pensamiento propio y nuevas categorías teóricas para salir de nuestras propias realidades. Dejando la carrera y parecer modernos al estilo europeo y americano, que son los estudios que siempre invitamos y que practican la comunidad en el proceso de colonialidad, revalidando, legitimando los valores de las culturas ancestrales, sus lenguas, sus saberes, sus culturas, sin bajarlos al simple turismo, valorando la experiencia que le hacen ese pensamiento y específico. Por ejemplo, cuando reconocemos la labor del campo en la agricultura y en el crecimiento económico en cualquiera de los países de Latinoamérica. A través de los tiempos siempre nos han comparado a Latinoamérica con Europa. Las personas que no viajan a Europa no tienen un buen bagaje, que nos han de que quien viaja a Europa es quien de una u otra forma ha tenido parte de plata para poderlo hacer, puede viajar, sea autorizado, porque al parecer en Europa todas las personas son cultas, pero eso no es así. Simplemente nos han ahondado en esa diferencia de clases, que en Europa es culto y quien está en algunos de los países latinoamericanos y no ha podido viajar es inculto. Otra de las es que el turismo ha hecho que nosotros vayamos, que nuestra cultura, nuestras tradiciones y costumbres sean se hayan vuelto virales o se haya visto como obras de circo. Todos los extranjeros vienen a otros países y cuando nosotros mostramos nuestra cotidianidad se ve
como algo raro, como algo diferente y hacen corrillos alrededor de nuestras acciones, como si fuera una obra de circo. Eso solamente de que nosotros, esa configuración que ha venido dando, nos ha dejado, eh, nos ha dejado un turismo que ese turismo, por un lado, no son beneficios para el país, ya por lo menos en Perú, la gente, los europeos o muchos extranjeros, vienen a conocer sus, sus tradiciones, dejando como el río las hombres porque vienen de, de una forma que pues no les ayuda a mantener, que las personas mantienen sus costumbres por una realización económica. Y otra de las características es que en América Latina todavía no se ha dado la importancia que tiene la economía que viene en la agricultura. Todavía no, las labores del campo no las ven como algo fuera de lo normal y no le da la importancia que tiene la economía de la agricultura en sus tiempos. Bueno, hasta aquí esta pequeña exposición de las teorías. Muchas gracias a vos, Javier Beltrán.